Buenas tardes de nuevo, y enlazando con alguna de las ideas que ha dejado Miguel para reflexión, que era aquello de innovar no significa demonizar la clase magistral ni ese bagaje de la universidad de tantos siglos. Yo creo que enlaza básicamente en la idea central que la persona que nos va a clausurar la jornada de hoy, porque lo sé, he aprendido de él y sé que es uno de sus principales planteamientos, nos va a plantear. Pero obviamente eso no es óbice para acompañar esa docencia magistral, una buena clase teórica, con la utilización de herramientas, fundamentalmente con casos prácticos. Y ese es el planteamiento de la ponencia que cerrará hoy la jornada en cuanto a la utilización de algo que es habitual en el ámbito de las enseñanzas jurídicas, que es la utilización de casos prácticos y concretamente de doctrina jurisprudencial. Como decía, tenemos el honor de contar hoy con nosotros a un compañero, amigo y flamante magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo creo que es el broche de oro para una jornada como la de hoy, que creo que ha sido bastante fructífera para todos. Él, como se ha dicho, es Ángel Blasco Pellicer, catedrático de esta casa, compañero de todos nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí presentes, y, como decía, magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Así que, Ángel, muchas gracias por tu participación y cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer a la organización de esta jornada y a todos los componentes del grupo de investigación su invitación para participar en esta sesión, y agradecer también, como no, a Manolo sus amabilísimas palabras de presentación y a todos vosotros vuestra asistencia aquí, al mismo tiempo que expreso mi satisfacción por estar aquí en mi departamento, en mi facultad, y poder compartir con vosotros unas reflexiones que yo creo que no van a introducir nada nuevo, porque si algo caracteriza la enseñanza del derecho ha sido el recurso a la jurisprudencia, el recurso a las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en este caso, como método de explicación y de apoyo a las enseñanzas en el ámbito del derecho del trabajo. Voy a intentar ser breve, dada ya la hora en la que estamos, y voy a intentar hacer práctico lo que intento explicar. De entrada, las aplicaciones que ofrece la jurisprudencia, las posibilidades que ofrece la jurisprudencia son casi infinitas. Las conocemos todos, absolutamente todos. Y son además de una variedad metodológica muy grande, en la medida en que, bien empleada, la jurisprudencia enriquece sustancialmente las explicaciones a veces farragosas y un poco densas del derecho, y en especial del derecho del trabajo. Con ella los alumnos consiguen aprender qué es lo que pasa en la realidad y, sobre todo, técnicas de aplicación del derecho y de argumentar el derecho. La jurisprudencia puede ser analizada tanto en apoyo de las clases teóricas como objeto principal de las clases prácticas, es decir, a través de montar las clases prácticas sobre supuestos jurisprudenciales. Cualquiera de los dos elementos es un elemento absolutamente enriquecedor. Voy a detener más en el segundo de ellos. Primero, a mí me parece que hay que situarlo desde el principio en la explicación del derecho. Es decir, es algo que es fundamental. Desde que uno empieza a explicar derecho del trabajo, es bueno que vaya introduciendo la jurisprudencia como parte de esa explicación. Pero me voy a referir más al análisis de una sentencia concreta, sobre todo en las clases prácticas. Desde mi punto de vista, hay 4 secuencias que son imprescindibles y que algunas veces olvidamos. La primera de ellas es que el alumno tiene que conocer con el mayor grado de precisión posible el supuesto de hecho. Las sentencias del Tribunal Supremo tienen 2 partes. Una parte que es antecedentes de hecho y otra parte que son los fundamentos de derecho. Por deformación profesional, casi todos los profesionales vamos directamente a los fundamentos de derecho y prescindimos de los antecedentes de hecho, como si eso no tuviera importancia. Y eso para el alumno es capital, porque si no sabe dónde está, difícilmente puede situar con posterioridad el análisis jurídico dentro de un terreno adecuado. Además, no tiene experiencia, y esa falta de experiencia le impide que pueda hacer abstracciones a través de los fundamentos de derecho de los hechos que están deduciéndose de tales fundamentos de derecho. Una vez conocidos los hechos, es importante que el alumno conozca las posiciones de las partes que intervienen en el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental entender que una sentencia es una respuesta a un conflicto concreto.
Es verdad que el Código Civil dice que la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado dicte el Tribunal Supremo. Bien, pero en todo caso, la sentencia del Tribunal Supremo, por mucha proyección general que queramos que tenga, no es más que la respuesta a un conflicto singular. Por tanto, en multitud de ocasiones, esa respuesta está condicionada por el conflicto singular. Y si no se conoce el conflicto, muchas veces se pierden los matices de la respuesta. O simplemente uno se queda esperando de la sentencia una respuesta que no ha llegado. ¿Por qué? Porque las partes no se la han planteado. Y el juez no puede construir de oficio un conflicto que no ha existido en la realidad. Muchas veces no somos conscientes de ello y por eso es tan importante que los alumnos conozcan las posiciones de las partes, porque las posiciones de las partes son determinantes absolutamente del fallo judicial. A partir de ahí podemos hacer abstracciones y podemos identificar los diferentes problemas que se plantean en la sentencia. ¿Qué problemas jurídicos se plantean? ¿Como consecuencia de qué? De las dos secuencias anteriores, de los hechos que han ocurrido y de las posturas de las partes que intervienen en el proceso, de las pretensiones de las partes que intervienen en el proceso. Y con esas dos podemos construir ya de una manera abstracta cuáles son los problemas que va a resolver la sentencia. Y por último, en cuarto lugar, habría que hacer y recorrer el razonamiento jurídico que se sigue en la sentencia. Porque la sentencia, decía, es la respuesta a un conflicto, pero es una respuesta jurídica, es una respuesta en derecho. Por tanto, una vez hemos dado los tres pasos anteriores, el alumno tiene que recorrer con nosotros el razonamiento jurídico que se ha seguido en la sentencia. Solo de esta manera podrá entender, desde mi punto de vista, cuál es toda la problemática que genera su sentencia. A mí me parece que seguir este método como el correcto para solucionar o para analizar sentencias en clases prácticas es algo que solo se puede hacer, además, desde mi punto de vista, cuando ya se tiene una formación amplia. ¿Por qué? Porque si no se pierden infinidad de matices. Se pierden infinidad de matices. Y en materia laboral muchísimo más. Le contaba yo esta mañana a una compañera que en materia laboral los conflictos individuales solo llegan al Tribunal Supremo a través de la unificación de doctrina. En casación ordinaria no llegan conflictos individuales. Pueden llegar conflictos de carácter colectivo. Pero los conflictos individuales solo llegan en unificación de doctrina. Y para llegar en unificación de doctrina, lo primero que uno tiene que hacer es acreditar la existencia de contradicción. Si a un alumno no entiende cuál es la planta judicial en materia laboral, no entiende qué ha dicho el juzgado de lo social, no entiende qué papel tiene el Tribunal Superior de Justicia, no entiende que ese es el único mecanismo de recurso que hay en nuestro ordenamiento jurídico, sentencia a distancia, recurso extraordinario, y no entiende que la casación para la unificación de doctrina es un recurso súper extraordinario y que requiere la acreditación de la contradicción, si se le da la sentencia y una sentencia dedica 2 o 3 fundamentos jurídicos al análisis de la contradicción, no pasará de ahí, porque no entenderá absolutamente nada. Cuando empiecen a contarle la sentencia recurrida, la sentencia de contraste, que a veces se llama referencial, y entonces se pierde. Y el alumno dice, oiga, ¿y qué diferencia hay entre la de contraste y la referencial y la recurrida? Y no entienden absolutamente nada. Por eso es importantísimo que cuando se introduzca una sentencia exista en el alumnado un conocimiento suficiente para que no se produzca el efecto contrario y sea el efecto de huida de la jurisprudencia, porque me parece un calvario tener que analizar todo esto. Por tanto, es muy importante el momento en que se analiza. Pues bien, yo quería hacer un ejercicio de estas cosas que he dicho, comprobarlas en la práctica. Y para ello, pues he traído una sentencia reciente. A mí me parece una sentencia riquísima en matices y sobre todo riquísima en problemas que puede plantear y puede ayudar a la enseñanza del derecho, y la voy a analizar un poco en voz alta desde esa perspectiva que he dicho antes: hechos, pretensiones de las partes, problemas que se plantean en la sentencia, razonamiento jurídico del Tribunal Supremo. Se trata de la sentencia 286/2017 de 4 de abril, es decir, una sentencia reciente de 4 de abril, en el recurso de casación para la unificación de doctrina 3466 del año 15. 3466 del 15. ¿Cuáles son los hechos? Pues los hechos se extraen directamente de esa primera parte de la sentencia a la que hacía referencia, los denominados antecedentes de hecho. Y de esos antecedentes de hecho yo entresaco 9 datos que son imprescindibles para que un alumno pudiera entender la sentencia. Primer dato: una profesora, una señora que es profesora,
había venido prestando servicios para un colegio de enseñanza privada con una determinada antigüedad y una categoría de profesora de educación infantil. Segundo dato. Con fecha 25 de junio del 14, la empresa le comunica por escrito a la trabajadora su despido basado en causas objetivas y precisamente en la concurrencia de causas económicas. Déficit en la explotación empresarial, causas económicas. Tercero, la trabajadora venía sometiéndose a diferentes tratamientos de fertilidad desde el año 2009. Había iniciado recientemente un ciclo de fertilidad por reproducción asistida en fecha 27 de mayo del 14, menos de un mes antes del despido. Y a la fecha del despido le habían fecundado los óvulos, pero todavía no habían sido implantados en el útero de la trabajadora. Cuarto hecho, la empresa, dice textualmente, conocía que la trabajadora estaba siendo sometida a todos estos tratamientos de fertilidad. Quinto, en la empresa, sobre una plantilla de 97 trabajadores, 56 son mujeres. Y sobre esas 56 mujeres, 38 son madres. Son datos que da la sentencia. Séptimo, si mal no recuerdo. En el año 2012, los ingresos de la sección infantil de la guardería donde ella presta servicios habían sido menores que los gastos, total que había tenido unas pérdidas de 63.800 euros. Y en el año 2013 habían sido 96.800 euros. Pero, hecho octavo, en la entidad, en todo el conjunto del colegio, en los dos últimos ejercicios, había tenido un resultado positivo de explotación. Y por último, la parte demandada, es decir, el colegio, admitió expresamente la improcedencia del despido. Admitió expresamente la improcedencia del despido. Bien, estos son los hechos. A partir de ahí hay que ir al segundo apartado, y son las alegaciones y las posturas de las partes. Lo primero que hay que informarle al alumno es que estamos en un proceso de despido. La trabajadora impugna el despido de que ha sido objeto. Y entonces la pretensión de la trabajadora es que el despido se declare nulo. ¿Por qué entiende que se declare nulo? Porque entiende que el despido se ha hecho vulnerando su derecho fundamental a la igualdad. Entiende que el hecho de ser mujer y de haber sido sometida a un tratamiento de fertilización in vitro ha supuesto la razón última por la que la empresa ha prescindido de ella y por tanto la ha despedido. Ese es el planteamiento de la trabajadora. Por tanto, estaríamos en el ámbito del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que el despido será nulo cuando se haya realizado con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. Esa es la alegación de la trabajadora. La demandada se opone, pero se opone única y exclusivamente a la declaración de nulidad, porque no hay que olvidar que ha reconocido la improcedencia del despido. Por tanto, no está pidiéndole al juez que declare el despido procedente, sino que está pidiéndole al órgano judicial que declare el despido improcedente. Y esto es importante porque no estamos ante una petición de que el despido se declare procedente, sería lo lógico, sino que ya ha admitido expresamente que su despido no es ajustado a derecho, no es procedente y por tanto es improcedente. Pues bien, esas son las posturas de las partes. Y frente a esas posturas de las partes, ¿cuáles son los diferentes problemas que se plantean en el pleito? Pues ante el juzgado de lo social, los problemas que se plantean es la de acreditar, en primer lugar, si hay indicios o no de vulneración del derecho fundamental y, en segundo lugar, si el juez considera que hay indicios, si la empresa ha establecido una justificación suficiente de su proceder y, por tanto, esa justificación impide que el despido pueda ser calificado como nulo porque, aunque pudieran existir indicios, el empresario ha demostrado que su actuación es correcta. Es una actuación ajena a todo propósito de discriminación del derecho fundamental. Pues bien, esos problemas los responde el juzgado de lo social diciendo sí que hay indicios, pero el empresario ha aportado una justificación y, por tanto, el despido lo considero no ajustado a derecho. ¿Por qué ha aportado una justificación? Dice, porque hay pérdidas en la sección infantil, porque la mayoría de los trabajadores son mujeres, porque de esas la mayoría son madres con hijos y porque la empresa ha aportado un perfil profesional, un profesiograma, de donde se deduce
que la trabajadora estaba bien elegida a la hora de ser despedida. Por tanto, califica el despido de improcedente. Improcedente implica opción por parte de la empresa entre readmisión e indemnización. La empresa opta por la indemnización, pero al mismo tiempo interpone recurso de suplicación. Recurso de suplicación que se residencia en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Recurso de suplicación que no discute los hechos y que solo tiene un motivo. Esto es, mire, no hay esa acreditación que la sentencia de instancia dice. Concurrentes indicios, no hay esa acreditación y por tanto el despido debería ser declarado nulo. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Desestima el recurso y confirma la sentencia del órgano judicial de instancia. Dice, efectivamente, reitero, hay indicios. Efectivamente, hay indicios. Pero los indicios han quedado desvirtuados. ¿Por qué? Por las mismas razones que establece el órgano judicial de instancia. Y por tanto, desestima el recurso de suplicación y confirma la improcedencia del despido. Bien, en el tercer grado, es decir, ante el Tribunal Supremo, ¿qué problemas se plantean? Dos. Un problema, la acreditación de la contradicción. Estamos en un recurso súper extraordinario, en un recurso que no es ni siquiera extraordinario, es más allá de lo extraordinario. Por tanto, la única forma que tiene el Tribunal Supremo es que se le acredite la contradicción. Que se encuentre una sentencia que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, haya llegado a resultados diferentes. Y el segundo problema, el mismo que se ha planteado en las instancias. Concurrentes indicios, ¿es verdad o no que había una justificación por parte de la empresa? Bien, dentro del primer problema, y ahora ya pasamos a ver cuál es el análisis que hace el razonamiento de la sentencia, dentro del primer problema nos encontramos con que desde la ley reguladora de la jurisdicción social, antes no, desde la ley reguladora de la jurisdicción social no solo pueden emplearse como sentencias de contraste las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, y de las salas de lo social de otros tribunales superiores de justicia, sino que la ley reguladora de la jurisdicción social ha admitido que se puedan aportar como sentencias de contraste sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias de tribunales internacionales respecto de tratados ratificados por España y específicamente sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, la trabajadora va a alegar que hay contradicción con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la sentencia del caso Sabine Mayer. Es la sentencia ¿de qué fecha es la sentencia? No tengo ahora la fecha delante, pero la sentencia del 26 de febrero de 2008, en el asunto Sabine Mayer. ¿Qué ocurría en este asunto? Este es un asunto de una sentencia belga, en donde resulta que hay una trabajadora que trabaja como camarera que ha sido sometida a tratamientos hormonales para facilitar la fecundación. Y unos días antes de que se produzca su despido, se le practicó una punción folicular por la que estuvo de baja 5 días a fin de extraerle unos óvulos y inseminarlos in vitro para luego implantárselos en el útero. Con fecha 10 de marzo del 2005, la empresa telefónicamente le despide. Estas cosas suceden en Bélgica. Uno descuelga, dígame, no es que le llamo para despedirle. Pues eso, le llaman y la despiden. Y en el momento del despido, los óvulos estaban fecundados, pero no se le habían implantado en el óvulo de la mujer. Pues bien, esta sentencia referencial que dice, mire, yo no puedo aplicar, dice el Tribunal de Justicia, la nulidad objetiva por razón de embarazo que deriva de la Directiva 92/85 y está incorporada al derecho español, como todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque técnicamente la trabajadora no está embarazada. Técnicamente usted no está embarazada. Y por tanto, si no está embarazada, difícilmente yo le puedo aplicar la protección objetiva del embarazo que establece esta directiva o que establece la legislación interna. Ahora bien, sí que le puedo aplicar la directiva de no discriminación por razón de sexo, la directiva 76/2007 del Consejo. ¿Por qué? Porque usted se encuentra en una fase avanzada del tratamiento de fecundación in vitro y, por tanto, usted está sometida a un tratamiento del que solo puede estar sometida una mujer. Por tanto, si ese tratamiento se utiliza como pretexto oculto de un despido, lo que estoy haciendo es discriminándola por razón de sexo, porque resulta que ese dato
O sea, esa circunstancia solo podía ocurrir en una mujer. Por tanto, la sentencia Sabine-Mayer acaba concluyendo que aquí hay una vulneración del derecho a la igualdad por razón de sexo, porque se ha practicado un despido por unas razones que solo podían existir en el caso de una trabajadora. Pues bien, frente a eso, el Tribunal Supremo se encuentra con que, de contrario, se le dice no hay contradicción. El Ministerio Fiscal en su informe sí que dice que hay contradicción, pero sin embargo la parte contraria dice que no hay contradicción y hay que contestarle a esa alegación de que no hay contradicción y hay que analizar si existe contradicción. Entonces el Tribunal Supremo dice, mire, la contradicción cuando se me alega una sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se puede exigir con los mismos requisitos, con la misma intensidad que se exige cuando la sentencia de contraste es de otro Tribunal Superior de Justicia. Porque si es un Tribunal Superior de Justicia español o de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, podemos exigir que los hechos sean sustancialmente iguales, que las pretensiones sean sustancialmente iguales y que los fundamentos sean sustancialmente iguales. Ahora bien, cuando yo traigo a colación una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puedo exigir con la misma intensidad esta triple identidad. ¿Por qué? Porque probablemente esto venga de un ordenamiento jurídico en donde las pretensiones se construyan de forma diferente, en donde los fundamentos jurídicos puedan llegar a ser diferentes, en donde los hechos no sean exactamente iguales y los matices en los hechos puedan ser importantes. El Tribunal Supremo ratifica una doctrina que ya tenía y que dice, no, mire, cuando me trae usted de contraste una sentencia del Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo fundamental es que la vulneración del derecho fundamental que se alega, o de la directiva en este caso, sea la misma, y que en relación a esa misma vulneración las partes estén en una posición equivalente. Es decir, que tengamos, por una parte, unos sujetos, empresario y trabajador, que estén en una posición similar, y por otro, que estemos discutiendo del mismo derecho fundamental. De esta manera, la igualdad sustancial viene referida a la tutela del derecho constitucional de que se trate, de suerte que el derecho invocado y eventualmente vulnerado debe ser el mismo y debe haber doctrinas diferentes sobre la aplicación de ese mismo derecho fundamental. A partir de ahí, el Tribunal Supremo dice, no se puede negar que hay una gran similitud fáctica. Dos trabajadoras sometidas a sendos procesos de fertilidad que precisamente una vez fecundados los óvulos, pero antes de su implantación en el útero, son despedidas. Por tanto, la identidad es sustancial. Por tanto, nos hallamos ante situaciones idénticas. Y el derecho es el mismo, sí, porque las dos alegan vulneración del derecho a la igualdad por razón de sexo. Por tanto, estamos ante una misma vulneración. No estamos, dice, ante una nulidad objetiva por razón de embarazo, porque la trabajadora española jamás ha dicho que haya sido discriminada por razón de embarazo. Lógico, conoce la doctrina Sabine-Mayer y ya no plantea esa cuestión. ¿Correcto? No ese es el problema. El problema está en que estamos ante una supuesta discriminación. Pues bien, primer problema resuelto porque se entiende que hay contradicción, puedo entrar en el fondo del asunto. Segundo problema, la discriminación. ¿Y el punto de partida cuál tiene que ser? El punto de partida tiene que ser la afirmación que consta en la sentencia del Tribunal Supremo que dice lo siguiente. Dice, el dato del que hay que partir es que la sentencia de instancia, en decisión ratificada expresamente en los fundamentos jurídicos de la sentencia de suplicación, considera, y se abren comillas, que existen los indicios necesarios para trasladar a la empresa la obligación probatoria, a la cual le corresponderá demostrar que su decisión de poner fin a la relación laboral se debe a causas ajenas a la lesión de un derecho fundamental de la trabajadora, en concreto, que no corresponde a discriminación por razón de sexo. Y cierra comillas. Por tanto, cuando llega al Tribunal Supremo, la concurrencia de indicios no está discutida ya. ¿Por qué? Porque ya no se pueden discutir esas cosas en el Tribunal Supremo. Y tanto la sentencia de instancia como la sentencia de suplicación han considerado que existen indicios suficientes para trasladar la carga de la prueba a la empresa. Lo decía antes Miguel cuando hablaba de un juicio visto en película, de esa traslación de la carga de la prueba. Esto es un problema evidente. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el demandado? Y entonces uno tiene que ir a la ley. Y cuando va a la ley, tiene que ir a 181.2. Y dice el 181.2. Una vez en juicio, acreditados indicios de que se ha producido vulneración del derecho fundamental, dice, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Por tanto, nos encontramos con una exigencia de justificación objetiva
y razonable. Objetiva y razonable. Y suficientemente probada. Objetiva y razonable y suficientemente probada. Por tanto, a partir de ahí el Tribunal Supremo dice ¿qué puede hacer la empresa para cumplir con esa obligación del 181.2? Bueno, pues por un lado puede intentar acreditar que la vulneración del derecho no guarda relación alguna con su propio comportamiento. Diga, esto no guarda ninguna relación con mi propio comportamiento. O bien que hay circunstancias de entidad suficiente que disipan cualquier sospecha de trato discriminatorio. Pues bien, la sentencia dice, mire, la exigencia de la ley que haya una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas, hay que ponerla en relación con eso, con las medidas adoptadas. ¿Y qué son las medidas adoptadas? El despido. ¿Y el despido qué ha pasado? Que la empresa desde el minuto 1 ha dicho que es improcedente, que no es ajustado a derecho, que es una actuación ilícita. No ha peleado porque sea lícita, sino que desde el primer momento ha sido consciente que su decisión era ilícita. Por tanto, no puede pretender que esa decisión ilícita suponga una justificación objetiva y razonable. Porque si es ilícita, difícilmente puede ser razonable. Difícilmente puede ser razonable. Y esto es un poco lo que viene a decir la ley. No quiere decir la sala que un despido que eventualmente pudiera haber sido calificado de improcedente después del correspondiente juicio impidiera que hubiera una justificación. Pero un despido que desde el minuto 1, cuando la empresa ya lo hace, dice, no, pero que conste que estoy despidiendo, pero no tengo causa para despedir. Reconozco que no tengo causa y reconozco que es improcedente. Bueno, pues vaya usted a otro tipo de justificación, pero no a que la medida adoptada es razonable y está justificada, porque precisamente usted está diciendo lo contrario. Por tanto, una vez dicho eso, dice, bueno, y vamos a ver también si lo que dice las sentencias recurridas son ciertas o no son ciertas, es decir, son justificaciones objetivas y razonables o no lo son. Y entonces dice, hombre, el hecho de que haya pérdidas en la sección infantil no lo es, porque estamos ante un despido económico, causas económicas, y hemos dicho hasta la saciedad que las causas económicas se dan en el conjunto de la empresa, no en una unidad productiva autónoma. Si usted me hubiera alegado causas técnicas, organizativas o productivas, me podría plantear que pudieran existir en una unidad productiva autónoma, pero las causas económicas son a nivel de empresa y se ha reconocido desde el primer momento que hay beneficios en la empresa. En segundo lugar, dice, es que la mayoría de la plantilla son mujeres. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? De aquí no estamos hablando de si son hombres o son mujeres, estamos hablando de cuántas mujeres han sido sometidas a una fecundación in vitro y usted no ha despedido en esta vida. Y entonces eso me puede parecer que es un elemento de comparación importante. Igual que me dice, no, es que tantas son madre. Bueno, pero usted tiene algún elemento de comparación diciendo, no, a mí me ha pasado más veces, ha habido más trabajadoras que han estado sometidas a tratamiento y yo incluso he estado facilitando en absoluto. Es decir, que usted me tiene que poner la justificación en relación a lo que es el objeto de la discriminación, no en relación a otras circunstancias que van alrededor. Y luego el profesiograma es algo que elabora la parte. Y en hechos probados dice, se da por reproducido el profesiograma elaborado por la parte. Pero no es suficiente como para desvirtuar estos indicios. Por tanto, la sentencia acaba estimando el recurso, declarando la nulidad del despido con los efectos correspondientes a la nulidad del despido, esto es la readmisión y los salarios de tramitación. Pues bien, y acabo con una sentencia de esta naturaleza, pues hemos podido confrontar a los alumnos con un montón de problemas. Y los voy a enumerar. En primer lugar, con los despidos por causas objetivas y dentro de los despidos por causas objetivas, con los despidos por causas económicas. Porque hemos podido analizar la forma del despido, las causas del despido, causas económicas, donde se dan, en el centro, etcétera, etcétera, en la unidad productiva autónoma, en la empresa, y hemos podido hablar de los efectos del despido económico. Porque los efectos de la procedencia, ¿cuáles son? Los de la improcedencia, los de la nulidad. Por tanto, tenemos una cuestión importante que son los despidos económicos. En segundo lugar, podemos hablar de la prohibición de discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. Artículos 14 de la Constitución y 17 del Estatuto, y la proyección de esa prohibición en el momento de la extinción del contrato de trabajo y, por tanto, del despido nulo por vulneración de derechos fundamentales del derecho a la igualdad. En tercer lugar, podemos hablar del juego de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales y del derecho a la igualdad, importante también. En cuarto lugar, podemos traer a colación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya lo conocen, que ya lo hemos explicado cuando hemos explicado fuentes, que hemos explicado, etcétera, etcétera, pero hemos visto una plasmación muy práctica de la doctrina del Tribunal de Justicia en la medida
que primero nos ha servido como elemento de comparación a efectos de decidir si hay contradicción o no, y por otro lado nos ha llevado de la mano de una doctrina sólida, en el sentido no hay embarazo y por tanto no puedo aplicar las nulidades objetivas del embarazo, sí que hay discriminación por razón de sexo. Pero es que además podemos analizar los recursos de casación para unificación de doctrina, que cuando analizamos jurisprudencia deberían estar familiarizados, pero con un elemento importante, y es el juego de la contradicción cuando la sentencia no es habitual, porque no es lo normal que vengan de contradicción sentencias del Tribunal de Justicia o sentencias del Tribunal Constitucional. Y por tanto, ¿cuáles son las especialidades de que vengan este tipo de sentencias de contradicción? Y ya podemos haber analizado muchísimo la carga de la prueba. Es decir, podemos haber explicado quién tiene la carga de la prueba de qué en cada caso. En materia de despido podemos haber profundizado incluso quién tiene la carga de la prueba. Pero es que además hemos hablado de la carga de la prueba de los derechos fundamentales, de cómo juegan los indicios, de cómo se aprecian los indicios en las sucesivas instancias. Y también de que hay que interpretar por una justificación objetiva y razonable suficientemente probada. ¿Qué juego da el 181.2 en el análisis de esa carga de la prueba y de la concurrencia de esos indicios? Por tanto, no me negaréis que es una sentencia absolutamente riquísima en cuanto a las posibilidades que tiene en orden a la explicación de los alumnos. Pues lo que he querido un poco es, en esa breve introducción, decir cómo analizo una sentencia en una clase práctica, cómo analizo una sentencia, pues hacer un poco la prueba del 9 con una sentencia reciente y explicar cómo podríamos hacerlo. Gracias por vuestra atención, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo creo que ha sido un ejemplo paradigmático de lo que sería una sesión teórica magistral, pero práctica. Y yo apelaría a Paco que vayamos pensando en una nueva término para definir esta categoría de cómo combinar una clase magistral a partir de un supuesto práctico que además enlazaba con las cuestiones que se habían suscitado anteriormente. Os cedemos las palabras por si alguien quiere contribuir a este debate. Por ahí, Amparo. Gracias. No voy a dar la enhorabuena por algo obvio, sino que manifestar que era esperable pues la intervención de Ángel y ha respondido al estándar habitual. Yo en la línea que apuntaba el propio Ángel al principio de su intervención, quería manifestar sobre todo eso. El problema cuando se quiere analizar doctrina judicial y estamos hablando ya de casación y demás, es que nos encontramos con enormes sesgos en lo que es la formación de partida del estudiantado, máxime en los casos en que el estudiantado se matricula muy alegremente de asignaturas que antaño, pues presentaba alguna cierta incompatibilidad por razones lógicas y que hoy en día pues se ha eliminado completamente este tipo de, que yo no lo llamaría de obstáculo, sino de cautela, porque la incompatibilidad lo que determina es una prevención lógica, de decir, los conocimientos son necesarios, que no recomendables, como se dice habitualmente. Yo creo que no se habla de que es recomendable los conocimientos previos, sino que son necesarios para muchas cosas, y resulta muy deslucido en ciertos niveles de la titulación poder explicar con toda la riqueza de matices que decía Ángel precisamente cuando el estudiantado no accede a lo que le estás diciendo. Y es al mismo tiempo muy triste, y lo que pasa es que no nos queda más remedio que hacerlo muchas veces, es decir, obviemos las cuestiones procesales. Entonces ya, los estudiantes respiran aliviados, menos mal porque no tengo aprobado ni el 1 ni el 2. Pero vale, claro, pero perdemos una cantidad de información, de formación, que viene también de la contextualización del problema de fondo. Y la verdad es que es una enorme pena. Y no es por criticar la metodología de Ángel, muy al contrario, sino reivindicar que la racionalización de los estudios permitiera que cuando se pueda hacer un análisis sepamos que el colectivo receptor de la información es capaz de asumirla en su integridad. Y eso les compete pues, a los órganos universitarios y en fin, y al ministerio, y las aprobaciones de los planes de estudio, y a nosotros lo único que nos queda es intentar hacer our best, lo mejor posible que sepamos, y confiar que la naturaleza
a lo demás, que los estudiantes, bueno, pues puedan aprender todo aquello que, o por lo menos la mayor parte de lo que les digamos. Pero efectivamente, a mí me parece uno de los mejores métodos. Se practica en los cursos avanzados, se practica en los niveles de máster, se practican foros especializados y es la mejor manera y tradicional, efectivamente, de poner en contacto la persona con la realidad. Pero en fin, nada, simplemente pues gracias, Ángel, porque como siempre, pues, la ciencia ha fluido. Gracias. Gracias a ti. Yo es que pienso a veces que, yo le he planteado al principio, nosotros, José María y yo, cuando los últimos años que he ido docencia aquí, le dábamos a de derecho, cada uno un grupo, y nos coordinábamos absolutamente en todo. Y uno de los métodos que ensayamos fue, como teníamos los dos cursos, trabajo 1, trabajo 2, y lo teníamos 3 cuatrimestres, hacíamos 2 cuatrimestres de teoría y 1 exclusivamente de práctica al final. Y era un sistema que nos daba buen resultado, pero claro, eso tiene trampa, porque los alumnos de la doble titulación no son exactamente los alumnos de todos los días en todos los grupos, y eso también lo entiendo, una pequeña trampa sí tiene. Pero luego es importante, y no lo he dicho, que llevemos de la mano al alumno, es decir, lo peor que se puede hacer con un alumno es decir, miren estas sentencias y ya las comentaremos en clase. No, eso es porque el alumno se enfrenta con un papel lleno de letras y se va a morir en el intento. Es decir, al alumno hay que llevarle de la mano, Y entonces, la única forma que tenemos de obviar esas dificultades que yo comparto absolutamente, lo decía antes Miguel, es un poco pues, secuenciar en la sentencia. Es decir, yo no soy partidario de que hay que prescindir de los aspectos procesales, porque los aspectos procesales son la vida fuera de aquí. Es decir, la escasísima importancia que en nuestra enseñanza del derecho del trabajo se le da a los aspectos procesales, no os lo podéis imaginar fuera de aquí, cómo eso se trasluce en los escritos, en los recursos, etcétera, etcétera. Es decir, yo muchas veces comento con compañeros que a gusto impondría las costas, pero no al trabajador, que no se las puede imponer. ¿El trabajador qué culpa tiene? Al letrado del trabajador le impondría las costas. Por haberlo hecho tan mal, le impondría las costas. A él, no a la parte, sino al letrado. La ley no me deja. Es decir, pero prescindiendo de eso hay que llevarle de la mano. Y se le puede contar la sentencia, no toda, pero las escenas más importantes. Y entonces coger y decir, bueno, una escena, los hechos. Y entonces voy a prescindir de todo esto de la unificación de doctrina, del Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera. Y con los hechos y con la respuesta final de la nulidad del despido en torno a la discriminación, si yo le pongo solo las escenas de la sentencia, entonces puedo trabajar mejor esa sentencia. Bien, pero eso exige un esfuerzo por parte del docente importante, porque tengo que seleccionar las secuencias y tengo que explicar la parte que no les enseño, por lo menos algo, para que puedan tener un cierto juego. Lo que pasa es que, claro, es un poco la única cosa que se me ocurre frente a eso que tú dices, que estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, esto funciona mucho mejor cuando estamos en un máster, entre comillas, y hay una formación básica, o cuando estamos con un determinado alumnos, hacemos la práctica al final, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo creo que también se puede, de la sentencia en cuestión, pues contarles solo, o que vean solo determinadas escenas, y el resto lo dejen para más adelante. Esto no es tolerado para menores, lo de procesal, y por tanto ya lo verán ustedes cuando sean mayores. Dos cosillas. La primera, recogerte el guante. Ves pensando. Y no, ya está. O sea, porque si traes, por ejemplo, el concepto de Derrida de construcción, cae perfectamente aquí a lo que ha hecho magistralmente Ángel, ¿no? Porque primero lo que ha hecho es una racionalidad sistemática de todo lo que es la sentencia, y después ha ido con un criterio de diferenciación. Y eso es de construcción, al fin y al cabo. Yo sé que es un concepto que se utiliza hoy para muchas cosas, pero si nos vamos a quien lo forjó realmente, que es el maestro Derrida, ese es realmente lo que acaba de hacer. Lo que quería simplemente apostillar, y aparte de felicitarte, Ángel, cómo con algo tan sencillo se hace tan profundo, ¿no? Quiero decirte. Y eso, claro, eso es la diferenciación entre los maestros con mayúsculas y los que no lo son. Pero lo que sí quería es también hacer un lógico reparto de papeles. Porque en muchas ocasiones nosotros nos encontramos con alumnos que tienen no solo tienen ya unos huecos formativos que ya vienen de donde vienen, etcétera, etcétera, sino que además tienen huecos formativos, lo siento decir, de compañeros que teóricamente tienen que haberlos asentado bien. Es decir, si el derecho como argumentación, que es una obra preciosa de un filósofo, no caigo, esto teóricamente tienen que verlo en teoría del derecho.
es que esto tiene que verlo. Eso sí que son las herramientas que tienen que estar perfectamente solidificadas. Es el basamento, porque hagas lo que hagas después, estudies procesal, laboral, civil, penal, lo que sea, eso va a estar siempre perenne. Sin embargo, da la casualidad, y lo digo también un poco como autocrítica, ¿no? Mis compañeros, los que conozco allí, pues siguen explicando los grandes filósofos, etcétera, etcétera, patí, patatán, y es una pena, porque la verdad es que las carreras realmente de Derecho pues tendría que enfatizar muy mucho precisamente lo que es una vertiente histórica, pero bien histórica, lo que es una vertiente filosófica, pero bien filosófica, o incluso una vertiente sociológica, para ver lo que es la contextualización del autor. Pero los planes de estudio no están hechos realmente como con un sentido común, sino que se hacen, pues como, yo puedo decir que en mi facultad de Derecho, esta vez sí lo estoy diciendo ya con mea culpa, no con despeñaperro hacia abajo, que era una cosa muy difusa, ¿no? Yo ya voy a lo que es mi facultad de Derecho. Yo tengo asignaturas paradójicas, como es Derecho Público Romano y el Derecho Romano y la Unión Europea. Y se aprueban. Así, tal cual. ¿Y qué ocurre? Que después esa asignatura pues quita protagonismo a lo que no tenía que quitar protagonismo, y lo que es peor, entra en competencia desleal, porque la compañera que da el Derecho Romano y la Unión Europea pues da aprobado general. Vamos todo el mundo al Derecho Romano y la Unión Europea. ¿Entiendes? Eso es quizás el problema. Y claro, en la instancia que deberían de decir esto no es así, pues miran para otro lado. Pero ya sabemos que el esternocleidomastoidismo, que es decir, mirar para otro lado, es deporte nacional, inveteradamente, ¿no? Ojalá empezáramos a cambiarlo. Nada más. Gracias, Paco, no tengo nada que decir, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Merche quería... No, sí, yo estoy breve. Yo solamente es para decir para que no te vayas. que ojalá fuese cuando leen una sentencia, no sé si por primera vez o la de 50 que leen, y te preguntan por el actor. Oiga, esto del actor, ¿qué es? Y ya empezamos por ahí, imagínate luego para entender el resto. Pero que hay una cosa que me parece muy interesante al hilo de tu exposición, que puede ser, y al hilo de todo lo que hemos dicho durante toda la mañana, pues uno de los vídeos de los que hablábamos esta mañana puede ser perfecto para dejárselo colgado con la explicación, por ejemplo, de antecedentes de hecho. Y solo que les digas, mira, os voy a ahorrar 4 páginas de una sentencia de 8. Dicen, voy a ver si me la... Viendo el vídeo ahí me la leo. Y puede ser una buena forma, porque además lo explicas más rápido, un poco así contado, con más gracia tal, y se les antoja leérsela. O sea que a lo mejor combinando todo lo que hemos visto acabamos con una buena técnica docente. Nada, Bueno, yo, en primer lugar, en nombre del grupo voy a darle las gracias amabilísimas a Ángel porque haya aceptado nuestra invitación. Cerrar hoy esta jornada, espero que haya sido fructífera para todos, pero yo no me quiero ir sin dar las gracias también a todos los participantes en la jornada, a los asistentes y, por supuesto, aunque me haya tocado en estos momentos a mí cerrar la sesión, a los compañeros del grupo, Merche, Amparo, Edu y Antonio Lobo, que está por ahí, no sé, con el tema de la grabación, sin el cual esa retransmisión en streaming no habría sido posible. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto.